Vamos a intentar explicar qué es la ideología de género. Y como primera idea interesante me parece que debemos distinguir claramente feminismo e ideología de género. El feminismo es un movimiento histórico con sus aciertos y sus errores, sus estrategias con fines positivos y en ocasiones negativos, que pretendía algo que en principio es justo, que es lograr la igualdad de la mujer con el varón en la vida social, superando tantos prejuicios históricos que habían llevado a excluir a la mujer de la cultura, de la vida profesional, económica, etcétera. La ideología de género es una cosa distinta, aunque surja en el seno del movimiento feminista. En concreto, empieza a hablarse de género a finales de los años 60 en el ambiente intelectual que siguió al mayo del 68 francés, que es un ambiente de revuelta, de poner en duda todo lo pasado, de individualismo, de exaltación de la sexualidad, de un cierto anarquismo. Una serie de feministas muy influidas por los planteamientos de la francesa Simone de Beauvoir, que había afirmado aquella frase que se ha hecho mítica en el movimiento feminista, de que la mujer no nace sino que se hace, que es un producto cultural, empezaron a rebelarse contra el feminismo anterior, indicando que éste se había equivocado de objetivo al plantearse como meta del movimiento feminista la igualación entre el hombre y la mujer. Para estas nuevas feministas, que se autocalifican a sí mismas de género, la liberación de la mujer solo se podrá conseguir el día que desaparezca la propia distinción entre hombre y mujer. Ya no se trata en consecuencia de conseguir para la mujer las cotas de presencia social, política, económica que tienen los varones, sino de hacer desaparecer la propia distinción entre hombre y mujer. Para esta mentalidad, para esta ideología de género, lo que de verdad esclaviza a la mujer, y por tanto el objetivo del feminismo debe ser lograr la liberación de eso, es la propia existencia de la mujer como una entidad distinta o diferente del varón. Para el feminismo de género, en materia de sexualidad no existe nada natural, no existen dos sexos, no existen el hombre y la mujer. Lo que existen sin más son unos productos culturales creados por el varón para esclavizar a la mujer, para atarla a lo que denominan función reproductiva, es decir, a que tengan hijos para el varón. Y por lo tanto la liberación de la mujer vendrá el día que sea liberada de esa propia función de tener hijos, de la maternidad. Como para el feminismo de género en materia de sexualidad no existe nada natural, todo es cultural, cada uno se construye libremente lo que ellas denominan su orientación afectivo-sexual, es decir, la dimensión sexual de su personalidad. Y como es una construcción autónoma la orientación afectivo-sexual, todas las orientaciones afectivo-sexuales son igual de valiosas. Heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, homosexualidad, son todas orientaciones afectivo-sexuales exactamente igual de valiosas. No se puede hacer distinción entre unas y otras. Y cualquier persona que afirme que una orientación afectivo-sexual es más valiosa que otra cualquiera, y cualquiera que afirme que una orientación afectivo-sexual es mala, se convierte en un homófobo, que es el término inventado por la ideología de género para descalificar y limitar la libertad de expresión de todas aquellas personas que no opinamos con las categorías de género. Por este rechazo a lo específico de la feminidad y a la distinción entre hombre y mujer, toda la ideología de género está muy transida de verdadera fobia a la maternidad. La liberación de la maternidad es el objetivo último de la liberación de la mujer y por lo tanto también está profundamente transido de verdadera fobia al matrimonio, que según esa forma de ver las cosas sería la institución que hemos inventado los varones para esclavizar a la mujer a su condición femenina al servicio de esa función reproductiva para darnos hijos. Estos son los planteamientos de Simone de Beauvoir en Francia, de algunas de las primeras feministas que más han influido en la concepción de género, como Sulami Firestone o Alison Jagger o Germaine Greer, y de una forma muy radical son los planteamientos de una de las feministas más de moda hoy día en el mundo norteamericano y también en España, que es Judith Butler. Por ejemplo, esta última que he citado, Judith Butler, dice lo siguiente sobre la condición femenina y el fin del feminismo, y les leo literalmente, aunque leer a feministas de género a veces es un poco arduo porque cambian el significado habitual de las palabras. Comprender el género, nos dice Judith Butler, como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Términos tales como masculino y femenino son notoriamente intercambiables. Los términos para designar el género nunca se establecen una vez por todas, sino que están siempre en el proceso de estar siendo rehechos. Por lo tanto, ni hay masculino ni hay femenino, sino que estamos ante un producto cultural que va cambiando continuamente. Otra frase de esta última feminista que he citado, Judith Butler, es aquella repetida tantas veces de que se puede ser mujer con un cuerpo de hombre o con un cuerpo femenino, y se puede ser hombre con un cuerpo de mujer o con un cuerpo masculino. Es indiferente porque cada uno se construye su orientación afectivo-sexual sin que haya ninguna base natural ni ética previa.
¿Qué pretende el feminismo de género? Pues fundamentalmente acabar en todos los órdenes de la vida, en el lenguaje, en la moral, en el derecho, con la distinción entre hombre y mujer. Ya no hay hombres y mujeres, hay, sin más, géneros, orientaciones afectivos sexuales que uno va creando libremente cuando le apetece y que puede incluso ir cambiando a lo largo de su vida. Y para acabar con la diferencia entre hombre y mujer, el objetivo expreso del feminismo de género es acabar también con el matrimonio y la familia. ¿Por qué no puede haber un matrimonio como institución específica para la unión entre el hombre y la mujer? Porque no existen el hombre y la mujer. Y por eso el matrimonio debe pasar a ser una institución para la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea la orientación afectivo-sexual de estos. Ya no hay diferencia. Puede ser la unión de un hombre con una mujer, de dos hombres o dos mujeres. Este es el significado, por ejemplo, de la reciente reforma hecha en España en materia de matrimonio, que, como es conocido, ha suprimido el matrimonio al equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, por la razón que he dicho. Como ya no hay hombre y ya no hay mujer, es indiferente para el matrimonio cuál sea la orientación afectivo-sexual de los cónyuges. Así se pretende llegar, en la terminología del feminismo de género, a una sociedad sin clases de sexo. Es decir, igual que para el marxismo el objetivo final de una sociedad liberada era la desaparición de las clases sociales, de ricos y pobres, de proletariado y burguesía, para el feminismo de género se trata, aunque no se sabe cómo eso se va a concretar, de llegar a una sociedad en la cual desaparezcan los hombres y las mujeres, ya haya una única humanidad, con las orientaciones afectivo-sexuales que cada uno se quiera construir, pero donde nada distinga al hombre de la mujer. Y para conseguir esta finalidad, por inconcreta que sea, el feminismo de género se empeña en una labor que ellas mismas denominan deconstrucción. Se trata de cambiar el significado del lenguaje, reescribir la historia, rehacer la ética, rehacer el derecho y, por supuesto, rehacer la religión. Así se empieza a hacer una historia que es la historia de la lucha entre los hombres y las mujeres, entre el patriarcado, que es como denominan a toda la época histórica anterior en que había distinción entre hombre y mujer, y la nueva sociedad sin clases que habrá de llegar. Se ataca a la familia como si fuese una institución esencial y conceptualmente represora, y específicamente el matrimonio monógamo propio de la tradición cristiana y occidental. Se intenta deconstruir la educación para que ésta sea un instrumento de cambio de la mentalidad, para rehacer la conciencia de los chicos y chicas desde jóvenes, para que piensen en las categorías propias de la ideología de género. Se pretende reconstruir el lenguaje, cambiar el significado de las palabras. Antes me he referido al cambio del término matrimonio para que deje de hacer alusión a la unión entre el hombre y la mujer. Luego comentaré algunas otras de las palabras propias o típicas más repetidas de la ideología de género. E incluso se intenta reconstruir la religión. Se han hecho ediciones de la Biblia inspiradas por estas ideas de género, donde a Dios no se refiere con términos que indiquen ni masculino ni femenino, sino siempre neutro, para evitar la sensación de que Dios pueda ser masculino únicamente por la forma de hablar histórica de los hombres. ¿Cuál es el final al que se aspira desde el punto de vista de la agenda política de la ideología de género? La verdad es que no se sabe. Igual que con el marxismo, cuál era la teórica sociedad sin clases final que resultaría de la revolución proletaria, nunca se definió con rasgos concretos. El feminismo tampoco define con rasgos concretos cuál es el modelo de sociedad al que quiere llegar. Únicamente intenta atacar todas estas realidades tan positivas que el feminismo de género considera malas, para llegar a una teórica sociedad sin clases, sin hombres y mujeres, que no se sabe muy bien en qué consisten. Les leo, por ejemplo, una definición de esa futura sociedad sin clases de sexo, sin hombres y mujeres, que hace una de las feministas de género de la primera jornada, Alison Jagger. Dice lo siguiente: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad polimorfamente perversa natural. No se sabe muy bien lo que es esto, pero lo que está claro es que ya no hay ni categorías morales, ni físicas, ni éticas. Cada uno se irá construyendo, no se sabe muy bien qué, para que todos seamos supuestamente felices en ese teórico paraíso que algún día llegará. Quizá la mejor valoración cultural de qué significa hoy día, en los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la ideología de género, la ha hecho, por lo menos en lo que yo he podido leer hasta ahora, el cardenal Ratzinger, cuando todavía no había sido designado Papa Juan Pablo II. En la Sal de la Tierra, inicialmente, y luego en una conferencia que dio pocos minutos después, en una conferencia que dio poco tiempo antes de ser designado Papa, me he equivocado, he dicho Juan Pablo II, efectivamente no es el Papa Juan Pablo II, sino Benedicto. Pues Ratzinger dio la siguiente definición de la ideología de género. Dijo: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal.
la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y explicaba el Papa, cuando todavía era cardenal, el hombre moderno, con su materialismo, rechaza la existencia de un alma que pueda darle alguna exigencia para su conducta ética. El hombre moderno, con su ateísmo, rechaza la existencia de una instancia externa a sí mismo, Dios, que pueda significar un condicionamiento para su propia libertad o pueda decirle algo sobre su propia verdad. Y ahora, concluía el cardenal Ratzinger, el hombre moderno, con su ideología de género, pretende liberarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea, es Dios para sí mismo. Y en el fondo esa es la idea última de la ideología de género. Ya no hay nada que nos condicione, ya nuestra libertad no tiene el soporte de una naturaleza que nos impulsa hacia una determinada forma de vivir y de ser. Ya puramente nuestra voluntad, nuestro querer, sin ninguna referencia a la realidad, crea nuestra propia personalidad, crea la ética, los valores, las relaciones humanas, etc. En el fondo, como todas las ideologías del mundo moderno, la ideología de género es un reduccionismo. El nazismo quiso reducir la historia y la explicación de la sociedad a un enfrentamiento entre razas, olvidándose del resto de parámetros. El marxismo quiso reducir la historia y la clave de explicación de la sociedad a un solo parámetro, la lucha de clases entre ricos y pobres, y ahora la ideología de género, con el mismo simplismo y carácter reduccionista, quiere reducir la explicación del hombre y de la historia a un solo parámetro, el teórico enfrentamiento entre hombres y mujeres. Es un simplismo, pero como todo simplismo tiene una gran eficacia pedagógica. Las ideologías, a diferencia de un sistema de ideas de cualquier tipo, son realidades cerradas en sí mismas, basadas en unos pocos principios muy sencillos: la lucha de clases, la superioridad de los nazis frente a los semitas, o ahora la lucha entre hombres y mujeres, y sobre esos pequeños principios se intenta explicarlo todo. Por eso, cuando una persona se imbuye de una ideología, en este caso de la ideología de género, se hace inmune a cualquier reflexión, a los datos de la realidad como contraste, a las razones históricas que no le dan fundamento a lo que dice. Es igual, rechaza la realidad, los datos, la experiencia, porque la ideología lo explica todo y está por encima de cualquier dato discrepante. Ese es el peligro de las ideologías. Creo que es interesante, aunque ya han ido saliendo a lo largo de la exposición, que paremos mientes un momento en algunos de los términos más usados por la ideología de género para que veamos qué significan cuando son utilizados en este contexto de la ideología de género. En primer lugar, el propio término género. La ideología habla de género y no de sexo porque el sexo nos ata a dos realidades morfológicas y genéticas, hombre y mujer. En cambio, el género, que es un término que se recoge de la lingüística, tiene más variedades. Para empezar, en términos gramaticales ya hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Por tanto, género indica cualquier construcción cultural que define un papel social de hombres, mujeres, transexuales o lo que se quiera. No es indiferente sustituir el término sexo por el término de género. Hoy día género arrastra, consciente o inconscientemente, todo este mundo cultural que estoy diciendo. Es evidente que también el término género es susceptible de un uso, digamos, sensato y correcto. Inicialmente, muchos pensadores de género querían designar con esta palabra exclusivamente aquella parte de los estereotipos sobre qué es hombre o qué es mujer que históricamente los ha creado la cultura y que existen, evidentemente. El decir si los hombres son más fuertes y las mujeres más débiles, si los hombres visten de una manera y las mujeres de otra, si unos llevan el pelo largo y otros llevan el pelo corto, el decir si estos trabajos son propios de hombres o son propios de mujeres, son cosas accesorias, culturales, que van cambiando. Por tanto, cabría teóricamente un uso del término género en este sentido que sería correcto. Pero hoy día, habitualmente, cuando se usa, y desde luego en el debate político, en los medios de comunicación, etcétera, el género es todo lo que hemos dicho antes, es la ideología de género, no este uso pacífico al que acabo de hacer referencia en este momento. Otro término muy propio de la terminología de la ideología de género, al que ya he hecho referencia, es el de orientación afectivo-sexual. Y hoy día en las leyes europeas vemos que va apareciendo continuamente la orientación afectivo-sexual como uno de los elementos de discriminación que debe ser evitado, equiparándolo a la discriminación por raza, por ideas, por religiones, etcétera. Orientación afectivo-sexual es una categoría de la ideología de género que sustituye el sexo por esta consideración subjetiva. Cada vez quien habla en términos de orientación afectivo-sexual parece permanentemente dividir a la humanidad en homosexuales y heterosexuales, en vez de dividirla en hombres y mujeres. Como fruto de ese término se habla también mucho de diversidad afectivo-sexual.
Se nos dice que en nuestra sociedad hay una inmensa diversidad afectivo-sexual porque hay muchas orientaciones afectivo-sexuales y debemos respetar ese pluralismo afectivo-sexual. Son términos también muy específicos de la ideología de género. El de homofobia al que he hecho referencia antes y que tiene mucho peligro, porque los defensores de la ideología de género califican como homófobo a todo aquel que no comparte sus planteamientos sobre la sexualidad, la familia y el matrimonio. Y es una forma de intentar limitar la libertad de expresión de quienes pensamos de manera distinta. Creo que es importante que estemos todos ojo a visor para no someternos a la dictadura de la calificación de homófobo para evitar que hablemos con libertad. Homoparental, otro término muy propio de la ideología de género para designar a aquellas familias que están constituidas por dos padres o dos madres. Así parece que hay matrimonios que no son homoparentales y realidades familiares de paternidad y filiación que son homoparentales. Es una manera de encubrir de nuevo una realidad distinta con un término que la desfigura. El término hegemónico se utiliza mucho en el contexto de la ideología de género para calificar a todo lo que hasta ahora la humanidad ha llamado natural. Si uno habla de que el matrimonio es una institución propia entre hombres y mujeres, que lo natural es que un niño tenga un padre y una madre, los ideólogos de género dirán que no, que eso solo ha sido lo hegemónico históricamente, pero que puede y debe ser cambiado. Era solo una realidad de poder, de hegemonía, no era natural. El término derechos reproductivos es, como les dije antes, toda la ideología de género está transida de fobia a la maternidad y a la vida. Por eso ha ido creando toda una categoría de presuntos derechos, los llamados derechos reproductivos, que son en el fondo el derecho a la mujer de librarse de la maternidad, el derecho al aborto, a la anticoncepción, es decir, la absoluta libertad de la mujer para evitar ser madre incluso cuando ya está embarazada. Esa terminología ha ido entrando en la legislación vigente en muchos países, en los documentos de Naciones Unidas, y cada vez se usa más, y hay que tener siempre en cuenta que esta expresión es muy propia de defender un ataque sistemático a la vida en nombre de una teórica liberación de la mujer de esa esclavitud que es la maternidad. El término patriarcado. La ideología de género utiliza mucho la expresión patriarcado para referirse a toda la historia de la humanidad en que teóricamente los hombres hemos oprimido a las mujeres. Y ahora precisamente la liberación que promueve el feminismo de género tiende a superar ese patriarcado, evitando que haya distinción entre patriarcas y no patriarcas, desapareciendo la distinción entre hombre y mujer. Sexualidad polimorfa, este es un término que cogen de Freud y que viene a indicar que cualquier tipo de prácticas sexuales son igualmente de buenas. Hay un gran pluralismo de prácticas sexuales y nadie puede hacer ningún juicio de mejor, peor, bueno o malo, conveniente o inconveniente. Son algunos de los términos que oímos habitualmente, que aparecen en el debate político, que van apareciendo en las leyes y que van arrastrando consigo, queramos o no queramos, esta visión tan específica de la ideología de género. La ideología de género tiene también su agenda política específica. Esta expresión agenda política la utilizan mucho los ideólogos de género. Les leo otra cita de la feminista de género que he citado antes, Judith Butler, que en su libro Deshacer el género afirma lo siguiente: la tarea de la política internacional de gays y lesbianas es nada menos que rehacer la realidad, reconstituir lo humano y negociar los términos de lo que se considera habitable y lo que no. En el fondo, como decía el cardenal Ratzinger, estamos en una verdadera rebeldía ante lo humano. Hay que rehacerlo, reconstruirlo, y para eso utilizan la política, los cambios legislativos. Todos en este mundo hemos oído hablar de la ideología de género por lo menos a partir del año 94, cuando se celebraba la cumbre del Cairo sobre población organizada por Naciones Unidas, y al año siguiente, en el 95, en Pekín, la cumbre sobre la mujer. El Papa Juan Pablo II muy activamente movilizó a los cristianos de todo el mundo e intentó convencer a muchos estados para evitar que en los documentos oficiales de Naciones Unidas aprobados en esas cumbres apareciese la terminología específica de la ideología de género. Allí se empezó a hablar en documentos oficiales de Naciones Unidas de derechos reproductivos, de género, de homoparentalidad, de orientación afectivo-sexual, de diversidad afectivo-sexual. Y el Papa Juan Pablo II, que era muy consciente de toda la carga cultural e ideológica que estaba detrás, intentó, repito, movilizar a la conciencia de la gente de bien para evitar que entrase en la doctrina oficial de Naciones Unidas este planteamiento. Lo consiguió solo en parte. Y luego, a partir de ese momento, del año 95, en nuevos documentos de Naciones Unidas, la presencia de los planteamientos y la terminología de la ideología de género ha ido a más, hasta la última cumbre del milenio y la recientemente celebrada cumbre Milenio +5, donde la presencia de los términos y los planteamientos de género está absolutamente presente. Esa es una de las fuentes de difusión de ideología de género, la doctrina de Naciones Unidas, hoy día más importante. Y también unida muchas veces a un cierto ecologismo. El ecologismo, como le pasa al feminismo, tiene mucho de bueno, de científico y de sano, pero hay un cierto ecologismo hoy día antihumanista,
que pretende transmitir el mensaje de que para salvar este planeta el peligro es el hombre, que es el gran depredador, y al final se convierte, repito, más que un ecologismo, en un antihumanismo. Ese ecologismo de ciertos planteamientos de Naciones Unidas negativo para el hombre va también muy unido al feminismo, en concreto en las políticas de población que desarrolla Naciones Unidas. Naciones Unidas, a través del Fondo para la Población y de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, está desde hace muchos años promoviendo el control de la población en el tercer mundo. Y hoy día, desde esas agencias de Naciones Unidas, se utiliza también la ideología de género como medio o instrumento para extender el control de la población. Al final, efectivamente, si hay fobia a la maternidad, si hay fobia al matrimonio, si hay una extensión de la homosexualidad, obviamente habrá menos niños. Y por eso hay muchas agencias de Naciones Unidas que están utilizando la ideología de género prácticamente como un método anticonceptivo más. De un documento del citado Fondo para la Población es, por ejemplo, la siguiente frase: para ser efectivos en el largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. Creo que es una expresión muy clara en la terminología de género de esto que acabo de decir. Si desaparece la distinción entre hombre y mujer, si tenemos miedo a la maternidad, efectivamente la fertilidad se reducirá. Y por eso la extensión de la ideología de género va también muy unida, especialmente en los países que reciben ayudas de las agencias de Naciones Unidas, a una promoción cada vez más expresa de la ideología de género. Quienes más colaboran junto con las agencias de Naciones Unidas en difundir la ideología de género son un cierto feminismo radical, muy activo especialmente en Estados Unidos y en Europa, el lobby gay, que existe a nivel internacional y que ve en la ideología de género, que realmente ha surgido en el seno del feminismo, no del mundo gay, pero ve en los planteamientos de la ideología de género una forma de normalizar en la conciencia colectiva las prácticas homosexuales y la propia homosexualidad. Y por eso es activos las asociaciones de gays en la defensa también de los planteamientos de género. Respecto al mundo, yo diría, haciendo una rápida visión, que este es un planteamiento cultural de nuestra época. No es un planteamiento de un gobierno, de un partido, de una persona en un país concreto. Luego, en cada país alguien la puede encarnar con más ilusión, con más sectarismo o más suavemente, y para gente de derechas y de izquierdas es indiferente, sino que estamos ante un tema cultural de fondo de los comienzos del siglo XXI. La ideología de género, a través de Naciones Unidas y de la propia difusión globalizada de las ideas hoy día, está presente absolutamente en todos los sitios del mundo. Nadie puede creer, porque sería un error, que es algo muy específico de un país concreto, de un gobierno, de un partido. ¿Cuál es el panorama de la difusión de la ideología de género? Siendo muy rápido y sintético y, por lo tanto, con una simplificación. Yo diría que en Estados Unidos se está superando bastante. Fue quizá el primer país, después de un cierto origen francés, donde adquirió cuerpo, doctrina, gran presencia en la universidad, y yo tengo la sensación de que cada vez se va superando más y dejándose de lado. En Europa está especialmente activo el feminismo de género, y de manera muy singular en algunos países, como pueden ser en España, en Francia, en Italia. Y se está extendiendo muy fuertemente en toda la América Latina. La profunda acción de asociaciones procedentes de Estados Unidos en todos los países de la América Latina está difundiendo la ideología de género, la cultura de los derechos reproductivos, la extensión del aborto, con un debate cultural y político en estos momentos muy en el día a día. ¿Qué podemos hacer quienes creemos que la ideología de género es una forma muy triste de entender a la persona y que ayuda muy poco a que podamos ser felices y buenas personas? En primer lugar, yo creo que estar informados, saber de qué va esto. Porque si no, podemos oír hablar de género, de orientación afectivo-sexual, de una ley que reforma el matrimonio, de otra que regula la transexualidad, y perder de vista que responde a unos planteamientos ideológicos muy concretos. Están informados. Y estando informados se entiende mucho mejor cómo hacer juicios frente a las cosas negativas, considerándolas como negativas. Por poner un ejemplo, en España estos últimos años hemos visto algunas reformas legales que están claramente inspiradas en la ideología de género, y que si no las vemos como tal podemos ver que son cosas secundarias. La ley que ha suprimido el matrimonio al equipararlo a los fines homosexuales no es un tema de derechos de los homosexuales, es un planteamiento de género para deconstruir el matrimonio, suprimiendo del derecho la distinción entre hombre y mujer, y si no lo vemos así podemos equivocarnos al hacer un juicio sobre esa ley. La reciente ley de identidad de género, que modifica la forma de inscribirse en el registro civil para que cualquier persona, al margen de que genética y morfológicamente sea varón o mujer, pueda inscribirse como lo que él se sienta. Puede escribir, por decirlo así, su orientación afectivo-sexual subjetiva, sustituyendo a su sexo morfológico. Pues eso no es un tema de derechos de los transexuales, es pura ideología de género. Es introducir en el ordenamiento jurídico el concepto de sexualidad
identificándola con la orientación afectivo-sexual propia de la ideología de género, y solo si lo vemos así lo entendemos. La educación para la ciudadanía en España tiene otros muchos objetivos, no solo la ideología de género, pero tiene una carga importante de ideología de género. En el temario de la asignatura aparece evitar los prejuicios homofóbicos, evitar las discriminaciones por orientación afectivo-sexual, valorar el pluralismo de la diversidad afectivo-sexual, el término género reiteradamente. Bueno, pues cuando uno lo ve, tiene que darse cuenta de lo que supone esa terminología con esta carga que lleva detrás, que aunque no sea el tema fundamental de educación para la ciudadanía, también ahí está presente y nos ayuda a hacernos un juicio sobre el significado y trascendencia de esa asignatura. La propia Conferencia Episcopal Española, los obispos, nos han advertido en los últimos años de la importancia de este fenómeno y han animado a los católicos a ser conscientes y a hacer lo que puedan para reivindicar una visión positiva de la sexualidad del matrimonio. En su documento del año 2001, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, nos advertían expresamente en un análisis muy lúcido de la situación del matrimonio en España, de los peligros que suponían, y se le dedica un capítulo entero a partir del número 33, un concepto ideológico de género. Y en ese documento estupendo del año 2006, de noviembre, que son las orientaciones morales ante la situación actual de España, colocan la difusión de la ideología de género en el número 18 al lado de la reforma del matrimonio, del divorcio, del derecho al aborto, etcétera, como uno de los temas graves que deben preocupar a cualquier conciencia despierta en España. Por lo tanto, nos están animando a tener muy en cuenta esta óptica de la ideología de género para actuar. Pues bien, suponiendo que estamos informados, que conocemos estos planteamientos de género, que detectamos sus manifestaciones en el debate social y político, yo creo que al menos hay tres cosas que está en manos de todo ciudadano en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra hacer. En primer lugar, hablar. Los seres humanos tenemos un inmenso poder, seamos ricos o pobres, importantes o no importantes, listos o menos listos, que es el poder de hablar. Porque con la palabra podemos influir profundamente en cómo piensan y viven las personas que nos rodean. Y hoy día de estos temas a los que hace referencia la ideología de género se habla habitualmente en la calle. Se habla de matrimonio y de fidelidad y de sexualidad y de homosexualidad y de aborto y de tener hijos o de no tenerlos y de anticoncepción. De esto se habla con normalidad, no hay pudor ninguno. Por lo tanto, una persona despierta y con criterio tiene ocasión de dar opiniones acertadas, dar criterios sensatos en la vida más cotidiana a mucha gente que le rodea. A sus hijos en casa viendo la tele juntos, a las amigas o amigos cuando se toma un café con ellos o se van en el autobús y salen estos temas. Pero claro, para dar criterio a los demás antes hay que formarse. Hay que tener uno propio criterio. Hay que saber distinguir con certeza qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo, qué es conveniente y qué no es conveniente. Y yo al menos solo conozco dos formas de tener criterio, de formarse, que es o leer o escuchar a los que saben más que nosotros y lo han escrito o lo han dicho. Yo creo que hoy día es obligatorio dedicar un cierto tiempo a formarse. No se puede salir a la calle sin tener un criterio sobre estos temas de los que se habla todos los días. Y además, hoy día tener un criterio es ser capaz de dar razón razonada de nuestras convicciones. No basta decir las cosas son así porque siempre han sido así o porque lo dicen los papas. Esos argumentos pueden ser válidos para ratificar ante algunos sus convicciones, pero a la inmensa mayoría de la gente hay que darle una razón razonada de nuestras convicciones. Y para dar una razón razonada tenemos nosotros que adquirir esos razonamientos. Y repito, eso solo se consigue dedicando un cierto tiempo a leer o dedicando un cierto tiempo a escuchar, y mejor las dos cosas. Por lo tanto, hay que formarse, tener criterio sobre todas estas cosas de actualidad. Hay que saber qué pasa con las células madre, que suponen las tecnologías reproductivas. Hay que saber qué es el género, hay que saber de qué va el llamado matrimonio homosexual, entre comillas, hay que saber lo que es la identidad de género y así mil cosas más. Unos podrán escribir un libro de cientos de páginas sobre ese tema y otros no llegaremos más que a tener tres razonamientos, pero por lo menos esos tres razonamientos, para dárselos a nuestros amigos y conocidos, tenemos la obligación todos de tenerlos en la cabeza para usar ese poder de hablar para influir en la vida de los demás. En segundo lugar, en una sociedad como la nuestra creo que es muy importante que nos exhibamos como somos, que se nos vea, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, orgullosos y felices del estilo de vida que llevamos. Si nosotros estamos convencidos de que tener hijos es una cosa buena, tiene que notársenos que estamos abiertos a la vida, que no le tenemos miedo a tener hijos, que no hacemos comentarios graciosos sobre los que evitan tener hijos o sobre el aborto. Si estamos convencidos de que el matrimonio merece la pena y para toda la vida, no podemos comentar con gracia los divorcios de los famosos como salen en los programas de rosas de la tele. No es responsable. Tiene que vérsenos coherentes con lo que somos.
y a los hombres y mujeres casados de vérsenos juntos y felices por la calle, y a los padres de vérsenos con sus hijos, porque eso en nuestra época es muy importante, el ejemplo. Quizá nuestra época no solo necesita maestros, sino que necesita también gente normal, testigos, que se manifiesten cómo se puede ser feliz con criterios sensatos sobre qué es el hombre y las dimensiones básicas de nuestra vida, como son las que se implican en la sexualidad y en la familia. Y en tercer lugar, en una sociedad pluralista como la nuestra, todos podemos ser más eficaces si nos asociamos. En sociedades libres uno solo puede hacer pocas cosas, 2 juntos pueden hacer algo más, 3 juntos mucho más. Hay 1001 asociaciones familiares donde cada uno podemos echar una mano según nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras posibilidades. Pero yo creo que hay una cierta obligación también de ese poner en común esfuerzos para tener más eficacia en la defensa de la familia en nuestra sociedad. Quizá históricamente las familias no han tenido una presencia activa en la sociedad porque la familia se daba por supuesto, nadie la discutía. Se viviría mejor o peor como conducta personal, pero nadie discutía la bondad del matrimonio y su naturaleza de unión entre hombre y mujer. Y nadie discutía que el traer hijos al mundo es la finalidad primordial de la unión matrimonial y natural que deriva del quererse un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Como hoy día todas esas cosas se discuten, y se discuten específicamente por los planteamientos ideológicos de la ideología de género, parece necesario que hoy día se defiendan esas cosas que hasta ahora se daban por supuestas. Y hoy día, como les decía antes, hay que dar razón razonada del matrimonio, de la sexualidad, de la apertura a la vida, y eso si lo hacemos de forma asociada, si lo hacemos muchas familias juntas, a través de las distintas asociaciones familiares, lograremos tener una mayor presencia y una mayor capacidad de llegar a más gente para ir transformando las conciencias a nuestro alrededor. Como conclusión, yo diría que hay muchas razones hoy día para ser optimistas. Nunca como hoy se está teorizando tan en positivo que es el matrimonio y la familia. Y ahí está, por ejemplo, todo el magisterio de Juan Pablo II, que ha escrito y ha hablado más de la familia que todos los papas anteriores juntos. Tenemos cada vez más doctrina, más antropología sobre las claves de la familia y del matrimonio. Tenemos también, ante todos estos ataques de los totalitarismos y de las ideologías del siglo XX y de comienzos del XXI, a la familia tan presente en la vida social como siempre. Sigue siendo la institución socialmente y cuantitativamente más presente en la vida de la gente y sigue siendo la que más satisfacción genera. Las sociedades modernas están descubriendo de nuevo a la familia. Saben que los problemas de la crisis demográfica, del individualismo, de la soledad de tantas personas solo se resuelven con esa solidaridad primaria que genera la familia, que es la verdadera trabazón entre las personas. Por tanto, hay muchos motivos para ser optimistas, pero hay que trabajar la defensa de la familia. Y una de las formas de trabajarla es tener ideas claras para identificar aquellos ataques sistemáticos a la familia, como los que provienen de la ideología de género, e ideas claras para defenderla en positivo. Si es así, como siempre, la familia, la visión sensata de la sexualidad, primará porque es la única que tiene futuro. Solo genera futuro quien se abre a la vida. Solo genera felicidad y estabilidad personal quien pone a la sexualidad en su sitio, sin considerarla que es el único parámetro posible para explicar la vida personal y social. Por lo tanto, las razones para el optimismo están ahí, son claras, pero también las razones hoy día para que todos nos responsabilicemos de aportar nuestro pequeño granito de arena a dar criterio, a dar ejemplo y a utilizar la palabra para defender las cosas buenas de la sexualidad y la familia.